Bueno, Alejandro Martín Pérez, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy terminé de leer tu libro, 33 años en 48 horas. Debo confesar que por momentos me costó leer porque se me hacía un nudo en la garganta. Creo que todos los que somos o hemos sido padres tenemos intrínsecamente un gran terror a que nos roben nuestro hijo o nuestra hija. Por más que no lo digamos, todos estamos siempre con eso en la mente. A tu mamá y a tu papá les hicieron eso. A vos te robaron, digamos. Solo que vos tardaste años en darte cuenta cabal de la situación, pero tu mamá y tu papá lo supieron enseguida, ¿no? Exactamente. Bueno, como lo decía Gustavo, a mí me robaron de la panza de mi mamá el mismo día de mi nacimiento. Y tal cual lo decís vos, cada uno que cuando uno se convierte en padre o en madre, tiene ese miedo. A mí me pasó en el nacimiento de mis dos hijas, yo era el padre en ese momento, acompañaba, entonces estaba con los ojos puestos sobre ellas por cualquier cosa era una clínica privada, tampoco es que es un hospital público que uno dice, bueno, capaz estas cosas pasan más en un ambiente público que uno privado. No, 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 no. Pero bueno, ese miedo estaba. Y después, bueno, enterándome igual de mi historia, mi robo fue en una clínica privada, así que es Sí, sí, exactamente sí. ese pensamiento que tenía, no tenía nada que ver una cosa con la otra. El libro, de paso, déjame comentarlo rápidamente. Primero arranca con lo que fue tu experiencia, tu vivencia, cómo vos viviste todos estos años. Y después, cuando encontrás a tu mamá, aparece ella contando su calvario, ¿no? Entonces, primero uno te lee a vos, te conoce a vos, y después uno conoce a tu mamá y a tu papá también. A tu mamá y su búsqueda escabrosa, su búsqueda angustiante. Hay momentos realmente muy dramático como cuando ella se ponía a rezar delante de la puerta del juzgado. Pues es que a vos te puede dar la espalda el gobierno, te puede dar la espalda la policía, pero si la justicia te niega justicia, es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Totalmente, totalmente. Cualquier, a ver cómo decirlo, no quiero meter la pata, pero cualquier fuerza sobre la que tenemos cualquier argentino, cualquier misionero en este caso, que sobrepase las cosas, nuestros derechos humanos, creo que eso es ya sentir una impotencia, es Sí, sí. como alguien que me tiene que defender me está ocultando lo más preciado de mi vida, que es mi hijo. Entonces yo creo que mi mamá en ese momento estuvo totalmente desamparada y tuvo, no sé, me es imposible tratar de sentir lo que ella sentía en ese momento, porque no hay nada peor que te roban a un Claro. chico y encima saber dónde está y no poder llegar a él porque los mismos que deberían estar investigando y buscándolo están tratando de callarte y tapar todo. Así que Sí, la verdad que lo que habrá vivido dentro de ella, ¿no? Porque por fuera me lo contó y lo que escuché por la boca de mis padres y de mi papá, de mi mamá y de mis hermanos, pero lo que vivió ella y mi papá, bueno, y mi familia también, por supuesto, es algo inexplicable. sí, lo más terrible de todo es cuando hay una parte que vos la contás muy bien y está muy bien documentada. Hay una jueza de Misiones que dice que tu mamá ya no tiene derecho a recuperarte porque tu mamá es pobre y tu mamá ya tiene hijos y vive de manera precaria y ni siquiera estaba casada con su pareja, por lo tanto, vos ibas a estar mucho mejor en Buenos Aires con gente con plata. Es una cosa espantosa, Alejandro. Sí, porque encima todo este juicio comenzó porque mi mamá, Nélida, no paró de pedir por mí. Igual ella fue al juzgado porque un policía le entregó información porque vio que iba todo el tiempo al centro cívico, a la jefatura, a Mm. arrodillar y a rezar. Entonces el policía le dijo, yo no puedo, bueno, como lo leíste en el libro, este mismo policía le dijo, lo siguió
y le dijo, yo no puedo verlo así, la denuncia suya la tienen cajoneada en un juzgado, el juzgado número 4, y bueno, fue cuando comenzó esta búsqueda, y bueno, cuando pudo entrar al juzgado, fue Mm, que encaró a la jueza y ahí se empezó a hacer todo más grande. Entonces comenzó un juicio por mi sustracción, que era la denuncia que le hizo mi mamá al asistente social. claro. Y bueno, fue una denuncia que donde la jueza también estaba implicada en todo esto, entonces no pudo llegar a ningún Sí, sí, lado. sí, sí. Hay un párrafo de los tantos que es particularmente impresionante y hasta, debo decirte, me da mucha vergüenza como misionero porque hay alguien que dice, yo con misiones no me meto porque misiones produce niños para que se los lleven. En misiones es una especie de fábrica de niños para que se vayan no solamente a Buenos Aires, sino también a otros lugares del mundo. Como que de pronto en alguna época efectivamente Misiones tenía esa mala fama de producir niños para que se los lleven. Exactamente. Bueno, eso fue cuando mi mamá, en los tantos viajes que iba, venía de Posadas a Buenos Aires, pudo llegar al programa, uno de los programas de Mauro Viale en ese momento, y pudo hablar personalmente con él, y él la llevó personalmente con el defensor del menor en ese momento. Y la respuesta de él fue, yo con misiones no me meto. Así que no había fuerza que le ayude a mi mamá. Mm, Era imposible que me pueda encontrar porque tenía todo el sistema en contra de ella. mm. Y bueno, claramente no pudo encontrarme nunca, Sí, ¿no? sí. Hay una frase que vos escribiste después, no en el libro, que la escribiste después, y dijiste, a mí me robó la identidad el gobierno de Ramón Puerta. Vos sabés lo que yo pensé que siempre hasta ahora, hasta esto que vos dijiste, uno venía hablando siempre de los desaparecidos en la dictadura, ¿no? Que los militares hacían estas cosas. Ahora, que esto haya ocurrido en democracia es infinitamente más grave. Sí, igual a mí no me robó el gobierno de Ramón Mm. Puerta. Yo Ah, porque fue en nací el 87, fue en el 87. el 16 de diciembre del Así 87. es, El 10 de diciembre del 87, Luis María Casoni, en ese momento, así es. dejó el cargo, ¿no? Dejó el cargo, la verdad que no conozco bien la historia. Y asumió Julio César Humada, que fue el 17 de El que diciembre estaba en de el gobierno en esa época, 1987, exactamente. exactamente. Bueno, él estuvo en el gobierno hasta el 91. Mi robo fue en el año 87. 87. Claro, fue también 2 años antes de la asunción de Carlos Menem también. Entonces fue una época políticamente donde hubo muchos cambios, ¿no? Como está pasando en este momento, que hay cambio de gobierno. Entonces, claramente, el gobierno, yo fui robado justo un día antes de la asunción de Julio César Humada. Entonces, de ahí en adelante, mi mamá tuvo contacto con Ramón Puerta y le dijo que quería recuperarme y él le dijo que sí, que iba a hacer todo lo posible. Y bueno, desde lo que yo digo, que nunca más tuvo respuesta de Ramón Puerta. Pero todos los que estuvieron en ese momento en el Todo poder. conspiró, todo se confabuló, todo fue una máquina de impedir, digamos, porque el calvario de tu madre duró varios años. Claro, claro, sí, fueron 33 años de sufrimiento. Mm, Así que imagínate lo que es estar viviendo 33 años sabiendo que tu hijo está vivo a través de un muro, capaz así por decirlo sí, metafóricamente, sí, y no poder llegar. Es algo que sí, si hay que culpar a alguien, hay que culpar a todos los que estaban arriba, sí, sí, desde sí, el sí. momento que desaparecí hasta el momento no, hasta el día de hoy, porque la verdad que estas cosas siguen pasando en todo el mundo, entonces se pasa de otra forma, pero sigue pasando. Afortunadamente Entonces, exactamente eso. la ley de adopción cambió en la Argentina. Antes era mucho más fácil, lo voy a decir así, conseguir una criatura que ahora, justamente a raíz, acá echaron una jueza en los 90, digamos, por este tipo de situaciones. Y después, afortunadamente, la ley de adopción cambió y ahora este tipo de casos, no digo que no ocurran, pero son muchísimos más raros. Pero en una época eran realmente moneda corriente y era realmente una vergüenza. Tu mamá llegó a ir a Buenos Aires, a vivir en Buenos Aires buscándote, ¿no? Contá eso, por favor. Claro, bueno, el mismo día que me robaron a mí, mi mamá nunca creyó que me habían robado, entonces empezó
a pedir por mí y bueno, esta asistente social tuvo que decirle que tenía que ser trasladado a Buenos Aires para una operación en las piernas porque había nacido mal formado. Entonces cuando llegó a su casa, mi padre llegó, justo en ese momento no estaba, entonces cuando volvió del campo, que en ese momento él tenía otra familia también, entonces estaba con su familia, y cuando volvió preguntó por mí, o sea, yo tenía que nacer ese mismo día que nació, yo tenía que nacer el sábado 19 de diciembre de Sí, 1987, sí. y esta asistente social me llevó a una clínica, la llevó mi mamá, a una clínica privada donde la durmieron y me robaron. Entonces cuando mi papá llegó, preguntó por mí, y fue que empezaron a buscarme. Y desde el día uno mi mamá viajó, bueno, primero empezó a denunciar ahí en Buenos Aires, en Posadas, hasta que tuvo la información de Buenos Aires, donde yo podía llegar a estar, que fue este policía que le dio la información, y ahí fue que viajó por primera vez a Buenos Aires a buscarme. Entonces, llegó hasta el edificio donde vivía en ese momento, pudo hablar en el primer viaje, pudo hablar con el encargado del edificio, bueno, subió hasta el piso donde estaba y bueno, desde ahí más, ya, yo no sé más cómo sigue la historia, pero sí que le cerraron la puerta en la cara a ella y se tuvieron que ir porque el encargado le dijo que si no se iban a perder podían llegar a perder el puesto de trabajo y bueno, después de ese día nunca más pudo entrar al edificio, la policía la Bien. venía a buscar, Eh, llevaban y bueno, después de ahí estuvo viajando varias veces, siempre que podía viajaba a Buenos Aires, me buscaba hasta que, por ejemplo, uno de mis tíos, quienes eran cómplices de todo esto, que estaban con la asistente social, le decían que me veían a mí repartiendo pan o vendiendo cosas en tal esquina de Posada, entonces mi mamá lo primero que hacía ya. era volver No, tremendo, a Posadas. tremendo. Alejandro, bueno, Y todo, gracias por... y to- Sí, perdón, ibas a todo decir esto fue algo. por la asistente social que le decía este tipo de Claro. cosas, donde yo Sí, podía sí. estar en Posadas, entonces de esa forma la tenían a mi mamá de acá para allá, con todo No, este tipo de cosas. niños cuya identidad fue alterada en democracia, robados en democracia, desaparecidos en democracia, un espanto. Alejandro, gracias por compartir nuevamente tu tiempo con nosotros. Hasta pronto, un abrazo. Gracias a ustedes.